Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La palabra de Dios que semanalmente compartimos y meditamos es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Salmo 119, 105, que ahuyenta las nubes de la duda y de la incertidumbre, despejando nuestro camino de conocimiento del misterio de Dios y, como consecuencia, del misterio del ser humano. Hoy haremos un breve recorrido por el Nuevo Testamento para entender cómo nació y cuáles son los libros que componen su canon. Para eso nos valdremos del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo de 3 a 4. Ello pone en el comienzo de su obra una pequeña introducción en la que informa cuál es el propósito de su obra y qué método empleó para la composición de su evangelio. Lucas dice que se informó cuidadosamente para contarlo todo con precisión, y aunque su objetivo no es histórico sino teológico, pretende confirmar las enseñanzas que ya han recibido los destinatarios de su escrito. Este nos ayudará a tener una idea de cómo se formó, del contenido y de la finalidad del Nuevo Testamento. Texto: Lucas 1, 3 a 4. También yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que recibiste. Segundo Timoteo 3, 14 a 17. Pablo habló: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El contexto histórico. Jesucristo constituye la presencia de Dios para cada hombre en todo tiempo y lugar. Solo entrando en relación con Él, podemos conocer a Dios y acceder a la plenitud que nos ofrece. Sin embargo, no es posible reconocer a Jesucristo hoy si no echamos una mirada al contexto histórico donde Jesús nació, vivió y desarrolló su ministerio. Esto porque el Dios de la Biblia se reveló en la historia humana mediante hechos y palabras humanos. Esa revelación llegó a su plenitud con Jesús. Por ello, no es posible entender las palabras y las actitudes de Jesús sin salir de nuestro presente y realizar un viaje al pasado. Es necesario introducirse, aunque brevemente, en las condiciones sociopolíticas y religiosas del pueblo al que pertenecieron tanto él como sus discípulos, sus seguidores y detractores. La época de Jesús, el judaísmo. Para comprender la época de Jesús hay que remontarse
al exilio de los judíos en Babilonia. Los babilonios habían destruido Jerusalén y el templo y habían trasladado a los hombres más influyentes del pueblo a la ciudad de Babilonia. En el año 539, estos son derrotados por el imperio persa. Ciro, rey del nuevo imperio, conquista la ciudad de Babilonia. Se trata de un hombre respetuoso de los pueblos que va conquistando, de sus costumbres y tradiciones. En virtud de esta política, permite a los judíos exiliados retornar a Palestina y reconstruir el templo de Jerusalén, devolviéndole también los objetos de culto que habían sido llevados a Babilonia. El arca de la alianza todavía se había perdido y Ciro les da una ayuda económica para su reconstrucción. Este periodo, comprendido entre los años 538 antes de Cristo al 135 después de Cristo, se llama de judaísmo. En esta época, Israel no tendrá autonomía política ni territorio propio. Este se agrupará en pequeñas comunidades en torno a las sinagogas, casas de oración, pero la mayoría de los judíos vivirá fuera de Palestina, formando lo que se ha llamado la diáspora, es decir, dispersión. Los judíos de la diáspora y los que volvieron a Israel plantean la necesidad de encontrar elementos de cohesión para no perder su identidad. El primer elemento que surge en el templo, en Hechos 22, 28 a 31, los judíos acusan a Pablo engañándose de haber introducido en el templo a Trófimo de Éfeso, un pagano, propagándolo. Los judíos serán conocidos como tales por ir al templo a realizar sacrificios. Israel será una comunidad congregada en torno al santuario y a la Torá. También porque la mayoría de los judíos vivía fuera de Palestina e iban a Jerusalén unas pocas veces en su vida. Por eso, solo la ley reída todos los sábados en las sinagogas y comentada por los escribas podía fortalecer la identidad del pueblo judío dentro y fuera de Palestina, haciendo de él un solo pueblo. Será en este tiempo que se terminará de redactar el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Aunque en este periodo el pueblo judío puede vivir en paz, existe una cierta desilusión. La opresión de los grandes imperios y la dispersión no puede ser la última palabra de Dios para con su pueblo. Por eso hay una gran expectativa para la llegada del reinado de Dios, para que Dios gobierne sobre la tierra que donó a su pueblo y sobre la humanidad entera. El cómo y el cuándo de ese gobierno difieren bastante de un grupo judío a otro. La mayoría esperaba la llegada de un Mesías, es decir, de un Salvador del pueblo. La imagen más frecuente es la de un libertador al estilo del rey David, cuya función será derrotar a los enemigos del pueblo, hacer justicia al interior de éste y convertir a Israel en una gran nación. Compróntese Isaías 11, 1 a 9. Junto a esta esperanza existe otra de tipo más espiritualista,
la apocalíptica, cuyo mejor ejemplo probablemente es Daniel capítulo 7. Esta corriente concebía la realidad como dividida en dos planos, el celeste y el terreno. En los últimos tiempos será la victoria de los hijos de la luz, con la ayuda del Mesías, sobre los hijos de las tinieblas, y el mundo celestial sustituirá al terrenal. Jesús es la base en este contexto con su anuncio del reinado de Dios bien sintetizado por Marcos 1:15. Este versículo de Marcos permite distinguir entre lo que Dios nos está ofreciendo, es decir, que el tiempo, Kairos, se ha cumplido y por lo tanto el reino de Dios está cerca, y la respuesta necesaria para tomar este regalo se resume en fe y conversión. Con este anuncio de Jesús y el llamado de los primeros discípulos, comienza a formarse un núcleo inicial de la iglesia, confirmada por el envío del Espíritu en Pentecostés y por la misión confiada a los discípulos. En poco tiempo, gracias a la predicación de los apóstoles, se forma una comunidad numerosa en Jerusalén. La proclamación de Jesús como Mesías va destinada en primer lugar a Israel. Incluso la comunidad espera un pronto retorno de Jesús para llevar a plenitud el reinado de Dios, la parusía, lo que dinamiza la vida y misión eclesial. La comunidad cristiana sigue perteneciendo a Israel. De hecho, se mantuvo obediente a la ley de Moisés y al templo, de forma que externamente no se percibe diferencia alguna. Por otra parte, se proclama que solo en Jesús de Nazaret hay salvación. Hechos 4:12. Los elementos del culto cristiano originalmente son el bautismo de adultos. Hechos 2:38, Marcos 16:16. Y la Santa Cena, que se celebra en las casas después de una comida común. 1 Corintios 11:17 a 34. La comunión de vida y de los bienes se practica en el conjunto de la vida de la comunidad, como reporta Lucas, aunque de manera ideal, en Hechos 2:44. Esta comunión ocurrió entre algunos grupos de fe, pero con corta duración. La comunidad del libro de los Hechos no para de crecer, y al grupo de los judíos se une el grupo de los helenistas, judíos que vivían en la diáspora y que volvieron a Jerusalén. Esto crea un conflicto entre los dos grupos de la comunidad, debido a la repartición de alimentos a las viudas. Como leemos a partir de Hechos 6:1, eso torna necesaria la institución de 7 hombres de buena fama para que se encarguen de la distribución de los alimentos. Pero en una lectura más atenta se ve que la discrepancia entre los dos grupos era más profunda porque alcanzaba la misma misión de la iglesia. Para los helenistas, esta debía ir más allá de los angostos límites de Israel. Es lo que pasará con el asesinato de Esteban, que deja de reconocer el templo como lugar de salvación. Hechos 6:13 a 15. Y la dispersión de los cristianos helenistas que fundarán una nueva comunidad en Antioquía, como leemos en Hechos 8:1 a 4 y 11:19 a 26. Esta comunidad tendrá un papel fundamental en la difusión del Evangelio por el mundo greco-romano.
Como sabemos, el gran protagonista de la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano será Pablo de Tarso, aunque hubo muchos otros que todavía no alcanzaron la fama de Pablo. Los libros que componen el Nuevo Testamento, los que presentamos enseguida, no pretende ser algo completo, solo mostrar brevemente los escritos que después de un amplio debate en la iglesia de los primeros siglos, fueron aceptados como patrimonio común de la iglesia de todos los tiempos, usando la imagen del arco de triunfo de París o de Roma, o para los uruguayos, podría ser la puerta de la ciudadela. Podemos decir que la base es formada por los libros históricos, es decir, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. En los evangelios el protagonista es el Jesús histórico y el Jesús de la fe. En los hechos de los apóstoles, aunque se hable de los apóstoles, sobre todo de Pedro y Pablo, el verdadero protagonista de la obra es el Espíritu Santo. Ve, las paredes laterales del arco son formadas. Una pared es formada por las 13 cartas, epístolas de Pablo. Estas fueron destinadas 9 a comunidades concretas y 4 a los primeros líderes de las comunidades. En el caso, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Si admitimos, como hacen algunos exegetas, que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, entonces Pablo escribió 14 epístolas y las epístolas generales son 7 en lugar de 8. La otra pared es formada por las cartas epístolas de otros autores destinadas no a comunidades específicas, sino a todos los cristianos, a los cristianos judíos, hebreos, Santiago, Judas, y a los cristianos gentiles, primero y segundo Pedro, Juan, primero, segundo y tercero. La puerta del arco del triunfo es el lugar donde los cristianos son convidados a pasar para entrar en la salvación y continuar hacia la madurez de la fe imitando a Jesús. Judas no mencionó directamente que su escrito era para los cristianos judíos, pero podemos afirmarlo por su contenido. C. El techo es formado por el libro de Apocalipsis. Yo viví en Madrid y cuando visité Santiago, vi el pórtico de la gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, en España. En la parte superior del pórtico hay un arco donde podemos ver la figura de Jesús sentado en el trono y alrededor de él vemos 24 ancianos que sonríen preparando sus instrumentos musicales para tocar una música de alabanza para el Señor Jesús. Esta imagen nos recuerda el libro del Apocalipsis que nos dice que Cristo vendrá, pero ahora está sentado en su trono como Señor de la historia. Los evangelios sinópticos se conocen con este nombre, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, a causa de su idéntico esquema para presentar la vida de Jesús que permite ponerlos en 3 columnas y darles una mirada de conjunto, sinopsis. Antes de ellos, las acciones, las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección se transmitieron primero oralmente y después en pequeñas colecciones escritas. Mateo. Este presenta a Jesús por sus lectores cristianos judíos del norte de Palestina como el Mesías, en quien
se han cumplido los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Él es hijo de David, hijo de Abraham, que vino para cumplir la promesa de Dios. Mateo 1:1. La comunidad cristiana es el nuevo Israel que ha heredado las promesas y la misión del antiguo Israel y que deberá vivir en obediencia a Dios hasta que el Señor llegue al final de los tiempos. El Evangelio está estructurado en 5 grandes discursos, teniendo al centro el Sermón del Monte en los capítulos de 5 al 7. Marcos. Los destinatarios son cristianos gentiles, probablemente de Roma. Este evangelio fue conocido por Mateo y Lucas. Marcos quiere llevar de la mano a sus lectores para que descubran la verdadera identidad de Jesús, pero su ministerio se revela solo a quien hace una lectura sin prejuicios y comprometida con la práctica del reino y está dispuesto a seguir al Maestro hasta la cruz. Esto descubrirán la verdadera identidad de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, como leemos en Marcos 1:1. Lucas, ayudante de Pablo y de origen gentil, escribe su evangelio para una comunidad griega. Este evangelio continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles del mismo autor. Para Lucas, Jesús, el hombre perfecto, es la clave y el centro de la historia. Él vino para toda la humanidad. En él se ha manifestado la salvación de Dios y también la ternura y la compasión del Padre para todos los necesitados. Por eso los creyentes pueden confesarlo como profeta, Mesías, Salvador, Señor, Hijo de Dios. Lucas nos dice que para ser discípulos de Jesús y participar de su salvación hay que convertirse y testimoniarlo a Él hasta los confines del mundo. Juan. Está dirigido a una comunidad que vive en Palestina y está en crisis por sus tensiones internas, debido a que muchos abandonaban la fe cristiana, y por sus tensiones externas que venían del enfrentamiento con la religión judaica, que después de la destrucción del templo en el año 70 se radicalizó. El autor del Evangelio intenta animar a una comunidad que sufre y vive desorientada en su fe. Jesús es el Verbo eterno del Padre, que desde el origen es creador junto con el Padre, y la manifestación de su amor para la humanidad toda. Juan 3:16. Jesús se identifica con el Hijo amado del Padre y su muerte en la cruz, lejos de ser un escándalo, debe ser comprendida como gesto del amor de Dios. Jesús nos reveló el Espíritu Santo como consolador, Juan 14:16, Espíritu de verdad, Juan 14:17 y 16:13. En Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad Santa que actúa en la creación y en la redención del mundo. Los Hechos de los Apóstoles. Se trata de una historia de la difusión del cristianismo a partir de la ascensión de Cristo Jesús y Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma, capital del imperio. Escrita por el evangelista Lucas, es una especie de segunda parte del evangelio. Fue escrito poco después de este. La iglesia es la comunidad de los testigos de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Lucas quiere poner de relieve algunos trazos centrales: el protagonismo del Espíritu, la misión
que da sentido a los seguidores de Jesús para comunicar la buena noticia traída por Jesús, la experiencia de la fraternidad basada en la oración, la solidaridad y la celebración de la Santa Cena. En los capítulos 1 y 2 encontramos el comienzo de la iglesia. En los capítulos de 3 al 5, la iglesia ya está establecida en Jerusalén. En 6, 11 a 18, la iglesia llega en toda la Judea y hasta Samaria. En los capítulos del 11, 19 al 28, la iglesia ya llega hasta los confines del mundo en aquel momento conocidos. La expansión de la iglesia continuó desde entonces hasta hoy con el auxilio de todos aquellos que creyeron en Jesús y se hicieron sus testigos. Las cartas, epístolas de Pablo. Se trata de la correspondencia que el apóstol Pablo mantuvo con las comunidades fundadas por él. El punto de partida de Pablo es la muerte y resurrección de Jesucristo, del cual saca su enseñanza para la vida del cristiano. Pablo quiere con sus escritos animar y orientar a las comunidades y personas a las que se dirige. Por eso los temas son tan variados. Pablo, gran conocedor del Antiguo Testamento, por haber sido discípulo de la prestigiosa escuela de Gamaliel, se sirve de las escrituras para interpretar los problemas que acometen las comunidades cristianas y relacionarlos con la novedad de Cristo. Podemos decir que él nos dejó un método muy interesante que es de establecer un diálogo entre la fe y el contexto vital donde las personas viven y actúan. Sus cartas nos ayudan para preservar la sana doctrina y una vida de santidad. Pablo escribió las 13 cartas o epístolas. Las epístolas a las iglesias son 6. Romanos, primero y segundo, Corintios, Gálatas, primero y segundo, Tesalonicenses. En la epístola a los Gálatas nos encontramos como un resumen de la predicación de Pablo sobre Evangelio. Los gentiles en Cristo son parte del nuevo pueblo de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. En Romanos, Pablo, en los capítulos 1 y 2, dice que gentiles y judíos todos son pecadores. En los capítulos del 3 al 8 se dice que la ley es buena, pero por la codicia del pecado no podemos cumplir la ley. Por lo tanto, la ley nos muestra el pecado, pero no nos da la salvación que solo encontramos en Cristo. Es a través de la muerte y la resurrección de su Hijo que Dios reina en nosotros y nos hace capaces de hacer toda la justicia. Por la fe somos salvos, santificados y vivimos por el Espíritu Santo. En los capítulos del 9 al 11 se dice que por fin también los judíos serán salvos y en Jesús judíos y gentiles alabarán a Dios. En los capítulos del 12 al 16
se habla de la vida en santidad y los creyentes son invitados a ofrecer sus vidas como sacrificio vivo. Primero y segundo Corintios, Pablo responde a problemas concretos planteados por los creyentes de la comunidad. En la primera carta a los Corintios, Pablo trata de temas como inmoralidad, cuestiones sobre el matrimonio, sobre las carnes sacrificadas a los ídolos, enseñanza sobre la Santa Cena. Primero Corintios 11, los dones espirituales 12, la preeminencia del amor 13, el hablar en lenguaje y la profecía 14, resurrección de los muertos 15. En la segunda carta a los Corintios, Pablo defendió su identidad de apóstol. En el capítulo 4 dice que nosotros tenemos el tesoro de la fe en vaso de barro. En el capítulo 5 él habla de la reconciliación con Dios y entre nosotros, recordando que reconciliados con Dios por medio de Cristo, nos tornamos embajadores de la reconciliación. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses hablan del regreso de Cristo. Este no será inminente, por lo tanto cada uno debe vivir sin cesar las actividades cotidianas y dedicar la vida a la oración. B. Las epístolas de la prisión son 4: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. En este tiempo Pablo no tuvo actividad ministerial. Dedicó más tiempo a la reflexión. Y por eso tenemos en estas cartas una doctrina más elaborada. En la dificultad podemos aprovechar para que salgan cosas buenas. En Filemón, Pablo pidió a este que recibiera de vuelta a Onésimo, un esclavo de Filemón que se había escapado. Pablo dice que lo recibiera no ya como esclavo, sino como hermano. Y, sin en algo, él iba a ser perjudicado. Pablo mismo iría a compensarlo económicamente. C. Las epístolas pastorales son 3. Primero y segundo Timoteo y Tito. El asunto de estas cartas es sobre el liderazgo. Además, se habla del buen gobierno en la familia, en la iglesia y en la sociedad, sobre el discipulado y sobre el testimonio de fe. Las epístolas generales o de otros autores. Se trata de 8 cartas que van dirigidas por varios autores a los cristianos judíos y a todos los cristianos. Hebreos. No sabemos quién es el autor, pero él está muy familiarizado con el tabernáculo del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificio. Esta carta está destinada a los cristianos judíos. El autor mostró a Jesús como Hijo de Dios, superior a los ángeles y a Moisés. Ella quiere mostrar que Jesús es el sumo sacerdote perfecto que ofreció el sacrificio una única vez y de manera definitiva. Su orden sacerdotal no es según los levitas, sino según Melquisedec. Por eso es sacerdote eterno. Él es la víctima de la inmolación. Jesús entró en el tabernáculo celestial. En Hebreos 11 se habla de los héroes de la fe antiguos. Todos esperaban al Mesías. Después de Jesús no hay más necesidades de sacrificios de sangre. El sacrificio más importante en la vida cotidiana es el de la alabanza y
de hacer el bien. Santiago. Esta carta probablemente la escribió Santiago, el hermano del Señor, quien lideró la comunidad cristiana de Jerusalén entre el 41 y el 62. Es un escrito de carácter sapiencial, en el cual hay muchas enseñanzas. Presentamos aquí algunos puntos del contenido de la carta. Pedir la sabiduría a Dios. 1:5. Ser hacedores de la palabra y de la religión pura. 1:19 a 27. Respetar al pobre. 2:1 a 13. Controlar la lengua. 3:1 a 12. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? 3:13 a 18. ¿De quién eres amigo? ¿Del mundo o de Dios? 4:1 a 10. Advertencia a los ricos. 5:1 a 6. Vivir en la paciencia y la oración. 5:7 a 20. Santiago quiere unir fe y obras para vivir plenamente como discípulos de Cristo. Primero Pedro. Jesús resucitado se le apareció a Pedro, perdonando su acto de negación e invitándolo a pastorear sus ovejas. Esta carta tiene como tema central la pasión de Cristo, que desemboca no en la muerte, sino en la vida nueva. Buscaba animar a comunidades rurales de Asia Menor que comenzaban a sufrir persecuciones. Mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa, tomando el sufrimiento como una oportunidad para madurar en la fe, porque Jesús nos mostró el ejemplo. El cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduce a la salvación. Para resistir los sufrimientos presentes, hay que contemplar los sufrimientos de Cristo y su victoria final. Segundo Pedro, escrito que busca responder al problema del retraso de la parucía o segunda venida de Cristo. La comunidad cristiana debe cuidar y proteger la fe auténtica ante las falsas doctrinas que la amenazan, viviendo en fidelidad a la palabra revelada por Dios con una conducta irreprochable y esperando con paciencia la vuelta del Señor. En el capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, Él presenta los pasos necesarios para llegar a una fe madura: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Primero, segundo y tercero Juan fueron escritas para contrastar una idea falsa que surge de la herejía gnóstica, que ponía la perfección de la vida cristiana no en la fe, sino en el conocimiento intelectual. La primera carta de Juan es destinada a las iglesias conocidas por el autor, la segunda a una iglesia familiar y la tercera a un tal Casio, probablemente líder de una iglesia. Juan insiste en la realidad humana de Jesús y en el mandamiento del amor. Dios nos amó primero, pero Él nos pide que nos amemos mutuamente. Juan dice que no podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos, sino que amemos al hermano que vemos. Primero Juan 3:4. La fe y la fidelidad a la enseñanza recibida deben ir unidas al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por creer en Jesús y reconocerle como el Salvador
ya se posee la vida eterna, pero es preciso resistir firmes hasta el fin. La primera carta de Juan dice que Dios es luz y que nosotros, los cristianos, debemos permanecer en la luz, estando en comunión con Él mediante la oración y cumpliendo la justicia. Judas, utilizando un lenguaje apocalíptico, con las imágenes de los ángeles caídos, de la disputa de Miquel con el diablo y de la profecía de Enoc, advierte a los cristianos que no se dejen seducir por unos falsos maestros que están actuando en el interior de la comunidad, sembrando confusión. Hay que mantenerse firmes en la fe que recibieron de los apóstoles, orando en el Espíritu Santo. El Apocalipsis. Esta obra fue escrita durante la persecución que sufrió la Iglesia en tiempos de emperador Domiciano, a fines del siglo I, mediante un lenguaje cargado de símbolos tomados del Antiguo Testamento. La obra busca animar a los cristianos perseguidos, presentando una visión cristiana de la historia. Aparentemente el imperio opresor y las fuerzas del mal que están por detrás están consiguiendo una victoria frente a la iglesia perseguida. Pero no es así. Quien mueve los hilos de la historia es Cristo, y de Él es el triunfo final que ocurrirá en la parucía. En Apocalipsis 1:19, Juan es invitado a escribir las cosas que ha visto en visión, lo que sucede ahora y que sucederá después. En el capítulo 1, Juan vio la gloriosa aparición de Jesús que desde ahora está gobernando a las iglesias y al mundo. En los capítulos 2 a 3, Juan escribe las cosas que suceden ahora y las envía a las 7 iglesias. En el capítulos del 4 al 22, Juan escribe también las cosas que sucederán después. Las visiones de Juan como el trono de Dios, un rollo sellado, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. B. El triunfo final de Dios y su Cristo. C. El mundo nuevo y las nupcias del Cordero. En ella, Jesús, el Hijo ofrecido en sacrificio, el Cordero degollado, derrotará el imperio y todas las fuerzas del mal. Esta victoria de Cristo devuelve la esperanza a todos los sufridos de la historia, porque Él nunca falla. Por eso podemos quedarnos en la paz y la alegría, porque en Cristo nosotros también somos vencedores. Los sufrimientos sirven no por derribarnos, sino para madurar en la vida espiritual. Amén. El autor habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, de la nueva Jerusalén que baja desde arriba y del árbol de la vida. En esta nueva creación, todos los creyentes estarán unidos a Él, y ya no habrá más ni sufrimientos, ni lloro, ni muerte, porque Dios será todo en todos. Amigos y amigas, terminamos este breve recorrido en los escritos del Nuevo Testamento. Mi esperanza es que después de esta breve meditación se queden con las ganas de profundizar más esta palabra. Les recuerdo que estaré con ustedes el próximo sábado, siempre a las 19:30. Tengan una buena semana en la paz y el amor de Dios. Hasta luego y que Dios
les bendiga.